La juventud. La juventud es bella y radiante como la estrella que brilla en el oriente al amanecer. Hechiza a los que la poseen y a los que la han perdido. Es una embriaguez de ensueño y de ilusión, que produce el vino fuerte y oloroso del odre rebosante de la vida. Por esto nadie quiere perderla. Por esto todos aspiran a su posesión. Y por esto todos la lloran el día en que, como en uno de los libros de Shakespeare, se le ve llevada río abajo como a Ofelia coronada de ranúnculos y de blancura, náufraga y perdida en la corriente de los años. Si es verdad, como lo es, que todos los días nacemos y morimos, nuestro corazón es una cuna por la mañana y una tumba al anochecer, cuando naufraga el bajel del día. Todos hemos visto, estremecidos por el oleaje de la savia nueva, nacer nuestra juventud, y muchos, que ya la vieron morir, llevan todavía empinado en su corazón el largo sollozo que no se acaba y que se juntó a la última plegaria que se rezó al lado del cadáver bello de la juventud. Porque hasta muerta es bella la juventud. Y como no había de serlo, hasta la embriaguez y la locura, cuando sueña y canta a lo largo de nuestras venas y corona nuestra frente con sus manos olorosas a primavera. En medio de la Grecia inmortal, apareció una vez un hombre austero y pensativo, había llenado de asombro a sus contemporáneos con su vida serena y armoniosa. Sus palabras tranquilas y reposadas, como agua mansa que se va, pronunciaban oráculos y desconcertaba a los hinchados y a los sofistas. Bien pronto se vio rodeado, en las calles y en las plazas de Atenas, de dos jóvenes ávidos de oír y estar al lado del maestro. Aquel maestro era Sócrates. Su instinto de moldeador de porvenir y de esperanza, lo había hecho prendarse, por encima de todas, las bellezas de Grecia, de la juventud. Vivía embriagado con el aliento virgen, fresco, como de odre perfumado, de la juventud. Y vivía, como el alfarero, con las manos austeras hundidas en el barro humedecido de las almas y con los ojos en espera, hacia la distancia remota del nuevo día. Así lo sorprendió y arrebató la muerte. Porque cuando la mano de la infamia se cebó en la vida del maestro de la juventud griega y extendió hacia él la copa de la cicuta, Sócrates respiraba el aliento de la juventud y murió embriagado de juventud y rodeado de juventud. Y las últimas palabras del filósofo mártir fluyeron de sus labios tersos y serenos, como un tranquilo raudal que desciende de la montaña, y fueron el testamento que escribía para la juventud. ¿Qué arrebató hacia las rutas por donde marcha la juventud, con tanto y tenaz afán, la vida de Sócrates? Pensaba acaso y solamente en la Grecia futura, enterrada en el barro de los corazones vírgenes y nuevos y veía despuntar los contornos de la ciudad poblada de bardos, de pensadores y de estadistas. ¿O fue que, inconsolable después de haber enterrado su propia juventud, buscaba el contacto espiritual de las fuerzas nacientes y de las alas de los pájaros empinados en los nidos que hacen ensayos para echarse en el mar azul del espacio? ¿O aparte de sus ansias de ciudadano del porvenir y de la muerte llorada de su propia juventud, había vislumbrado algo en la esencia íntima de la juventud, y había visto cara a cara algún alto milagro de belleza, que jamás será posible encontrar en ninguna otra edad de la vida? Y en este último caso, que lo arrebató para siempre y lo echó a andar por las calles de Atenas, como un viajero incansable, detrás de cada vida recientemente despertada a la plenitud de la energía juvenil? Será difícil contestar satisfactoriamente estas preguntas hechas en derredor de un maestro y de un pensador que lo quiso arriesgar y perder todo por la juventud. Lo cierto es que Platón, que oyó al maestro y se quedó para siempre prendado, a su vez y desde su juventud, de la fisonomía moral de Sócrates, y que quiso, y lo consiguió superabundantemente, cuajar el recuerdo de su maestro en el molde de la inmortalidad, en el Fedón, diálogo claro y hermoso como estrella de medianoche, pone en los labios del mártir estas palabras: el riesgo es bello y debemos embriagamos con él. Y Sócrates había vivido embriagado de riesgo, había apurado el cáliz del riesgo a cada paso y había entregado su cabeza al golpe último en plena embriaguez de riesgo, del riesgo supremo de perder la vida. A través de estas inesperadas y fuertes palabras, el riesgo es bello y debemos embriagarnos con él, es posible ver pasar un vislumbre para dar explicación cabal a la fiebre de moldeador que alentó, en su peregrinación de iluminado del porvenir, al maestro más alto que tuvo la juventud de Atenas. Y si el riesgo fue la más ardiente pasión de Sócrates y lo buscaba con ansia y con delirio entre la juventud, se encontró cara a cara con la belleza insuperable del riesgo, mejor dicho, del gesto desdeñoso que pasa por encima de todos los riesgos con la misma tranquilidad con que el águila rasga el espacio y ve el pavor de los abismos con su larga mirada de altivez y de menosprecio. Debió ver a la juventud con el mismo hondo estupor y el mismo incontenible arrebato que pasa en rápida y
vertiginosa corriente de calosfrío a lo largo de nuestro ser, cuando somos testigos, en el presente o en el pasado, en las páginas de la historia, del paso de las almas ávidas de altura, de riesgo y de abismo, con la mano y el pensamiento encima del oleaje alborotador de la tormenta. Aseguran algunos historiadores que Alejandro el Grande, poco antes de intentar la conquista de Asia, distribuyó su reino y sus tesoros entre sus amigos todos, iba en busca del riesgo, sentía el vértigo del riesgo. La tranquilidad lo asustaba, la seguridad lo había hastiado. Y cuando uno de sus amigos le dijo, al verlo despojado de todo su reino, ¿y qué dejas para ti? La esperanza, respondió Alejandro tranquilamente. Alejandro vivía y vivió, con sus sueños de conquistador, embriagado con la belleza del riesgo. Y Enrique Ibsen, en uno de sus más fuertes dramas, ha realizado soberanamente todo el hechizo que tiene la belleza del riesgo y ha expresado, con una energía inesperada, el arrebato interior que pasa a través de las almas que llegan a encontrarse en presencia de la sublimidad del riesgo. Brand, que es el personaje central del drama, se arroja en medio del oleaje rugiente, en una frágil barquilla, y va en busca de un hombre para salvarlo. A su regreso se le presenta un hombre que, lleno de una viva e irresistible exaltación, le dice, la tempestad rugía y el mar llenaba de espanto. Tú te arrojaste, desafiando mar y tempestad. Más de uno experimentó a un tiempo calor y frío en el corazón. Fue como sol, después como viento que pasa. Parecía que las campanas se lanzaban al vuelo y tocaban a rebato. Más vivamente, será difícil expresar todo el inmenso e irresistible hechizo de la belleza del riesgo y de los que se arriesgan. Y Sócrates tuvo razón de prendarse para siempre de la juventud si, entre otras cosas, buscaba la presencia permanente y real de la belleza y del riesgo. Pues afirmemos ahora que uno de los atributos esenciales, íntimos y profundos de la juventud, es la belleza del riesgo, o en otros términos, la audacia, la osadía que fluye, que irradia a flor de vida en forma tangible y de una manera permanente, no de un modo accidental. Y la osadía, la belleza del riesgo, es atributo esencial de la verdadera juventud. Fue Lacordaire el que escribió estas palabras: la juventud es sagrada a causa de sus peligros. Y el peligro supremo de la juventud consiste en saber y querer arrojarse en el mar del peligro, en la corriente amenazadora de todos los riesgos con la canción en los labios, con un gesto de desdén en la boca y con una ciega confianza en el éxito. Y esto sucede todos los días y en todas las cosas, cuando se trata de la verdadera juventud, de la juventud que no ha perdido todavía sus atributos esenciales, íntimos y característicos. La vida es un riesgo permanente, riesgo en el orden físico, riesgo en el orden moral, riesgo en el orden intelectual, riesgo en el orden político, riesgo en todos los aspectos de la actividad humana. En vano todos los días trabajan los hombres por echar la nave de la vida por rutas exploradas y bien conocidas. No se ha llegado hasta ahora más que a tener una seguridad demasiado relativa. Porque al poco andar truena la tormenta sobre las cabezas de los viajeros, el abismo abre sus enormes fauces y el peligro asoma su cara amenazadora y trágica. El Titanic fue un barco que representaba el máximo esfuerzo hecho para afianzar la seguridad ante los riesgos del mar. Fue botado al agua con un gesto de orgullo y de confianza ilimitada. Sin embargo, el Titanic acabó su historia de celebridad con un hundimiento arrasador provocado por un riesgo que se hizo también muy célebre. Y contar en estos momentos los barcos que se han hundido y los náufragos que ha habido en el mar inmenso de todos los demás riesgos, batallas del pensamiento, de las escuelas, de los sistemas, de la política, de la guerra y de las doctrinas, sería lo mismo que tener que repetir página a página la historia, que es toda entera un inmenso naufragio de todas las flotas humanas, en el océano de todos los riesgos. Bonaparte creía haberlo asegurado todo con la punta de su espada vencedora: conquistas, trono, dinastía y porvenir. Pero bien pronto naufragó en el mar de los riesgos, y él mismo tuvo que decir: Waterloo borrará el recuerdo de tantas victorias. La vida es, por tanto, un riesgo perenne. Y en presencia de ella todos buscan su puesto y asumen una actitud que viene siempre determinada por la naturaleza íntima y propia de cada edad. Los niños ríen y juegan delante de la vida, porque ignoran aún todo el alcance inmenso de riesgo y de tragedia que hay en el fondo de cada existencia. Los viejos, que se ufanan de haberlo visto y saberlo todo, miden con balanzas de precisión todas las situaciones, todas las actitudes y, sobre todo, no tienen en sus labios otra palabra que la prudencia. Y para los viejos,
La prudencia consiste en pensarlo todo, en medirlo todo, en calcularlo todo a manera de tener apretada entre los dedos la seguridad, y de esquivar hábilmente todos los riesgos. La vejez, que es el polo opuesto de la juventud, todo lo teme, se siente escoltada de riesgos y jamás se aventura. Cuando se pone en marcha todo lo ha calculado. Y si alguna vez parece arrojarse, no hay en su gesto de audacia más que meras apariencias, porque ha procurado preverlo todo y asegurarse contra todos los riesgos. ¿Y qué hace? ¿Qué ha hecho? ¿Qué hará eternamente la juventud? Longfellow, el alto bardo norteamericano de las estrofas del atrevimiento y del esfuerzo, ha escrito la respuesta en su poema Excelsior, que es el símbolo más cabal y vibrante de la esencia íntima de la juventud. Asciende el mancebo de Excelsior, ebrio de arrojo y de ensueño, por el flanco de la montaña. Va a desafiar todos los riesgos de la altura. Hay a cada lado del camino, pendientes cortadas sobre el abismo. A cada paso va a ser necesario estrujarse las manos en las escarpaduras afiladas de las rocas. Habrá que agarrarse ansiosamente a una de las ramas de los pinos y podrá suceder que la rama se desgaje y él ruede al ventisquero. La nieve es resbaladiza y el pie puede perder el equilibrio y despeñarse el viajero en el precipicio. Los tejos de hielo pueden deshacerse bajo la lumbre del sol y arrastrar a su paso árboles, piedras y caminantes. Puede asomar inesperadamente alguna fiera y derribar de un zarpazo la audacia del mancebo. Y todos estos riesgos los gritan al oído del mancebo los viejos que han visto caer a muchos peregrinos tragados por el abismo, las aldeanas asombradas ante el joven osado que marcha hacia arriba, y estremecidas de compasión y de fuerte simpatía, los antiguos moradores de la montaña que saben cuántos no han vuelto de la jornada de ascensión. Y el mismo mancebo sabe todos esos riesgos, pero los busca ansiosamente como a la mujer amada, como el pájaro bebe el azul del cielo y como el brote se empina hacia la luz del sol. Y quiere desposarse con el peligro, quiere sentir la embriaguez del riesgo. Y quiere clavar su bandera, la bandera que lleva a su diestra, en el picacho coronado de nieves y hartar su hambre de ensueño en la ebriedad de la osadía y de la victoria. Y esto, desafiar ventisqueros y derrumbes, aludes y deslaves, lobos hambrientos y oscuridad de la noche, ha hecho y hará la juventud, la verdadera juventud, en presencia de la vida, a pesar de su erizamiento de peligros. Por esto a la juventud se le encontrará siempre en las vanguardias. Y allí donde sea necesario respirar arrojo y gallardía, allí donde sea preciso saludar cara a cara todos los riesgos, allí estará la juventud y allí se le encontrará siempre dispuesta, como el joven del poema de Longfellow, a desposarse en medio del vértigo de la altura, con el ensueño, bajo los besos radiantes de la aurora. Ahora ya podemos escribir al lado de la frase del acordaire, esta frase muy parecida a la suya: la juventud es irresistiblemente bella, con la belleza del riesgo, es decir, con la belleza de la osadía. Un día, ya entonces se había Sócrates desposado para siempre con la belleza del riesgo supremo, se echó a andar por las calles de Jerusalén, un joven hermoso, tranquilo y sereno. Acababa de salir del taller de un carpintero. No había oído a ningún maestro de filosofía. No venía de la academia de Platón ni se había paseado al lado de Aristóteles para escuchar sus lecciones. No había sido legionario de ningún ejército ni había acompañado nunca a los conquistadores. Se había presentado con los brazos caídos a lo largo del cuerpo y en actitud de reto supremo. Nadie había dicho, ni nadie había pronunciado palabras más recias y osadas. Nadie había vuelto sus ojos tan atrevidamente, como él, contra el mundo. Su filosofía era el fermento de una inmensa, profunda y radical evolución. A lo largo de su pensamiento, pasaban, como centellas y relámpagos de medianoche, vislumbres aterradoras. Césares, capitanes, ricos, pobres, sabios, conquistadores, navegantes, artistas, en fin, todos los hombres más atrevidos y audaces, al oír sus palabras habrían quedado aterrados de aquella inmensa osadía. Alejandro había soñado reinar en el Asia y tenía sus soldados, sus capitanes y su prestigio de caudillo. Aquel extraño maestro anunciaba la conquista del mundo, la derrota de las escuelas, la bancarrota de los sistemas, la caída de los tronos, el hundimiento de los ejércitos, al solo conjuro de sus palabras. Y, sin embargo, no tenía más que un traje para su cuerpo y podía decir que no tenía una piedra donde reclinar su cabeza. Aquello no podía ser otra cosa que la más alta locura o la más fuerte osadía que ha cruzado por el mundo y por la historia. Muchos siglos después, un hombre que había bebido el vino fuerte de todas las osadías,
que había pasado escoltado de todos los riesgos y que había derribado príncipes y capitanes, pero que había caído en un peñasco del mar, como águila asaeteada en la mitad de su vuelo, hacía, en la isla de Santa Elena, el balance de sus victorias y de sus empresas, y midió su propia estatura, enfrente de las abiertas páginas de la historia, con Alejandro y con César, con Carlomagno y Mahoma, y tuvo que hallarse, entre los más osados, ante el joven carpintero que acababa de salir de su taller cuando emprendió la más desconcertante y audaz de todas las conquistas. Y tras de reconocer él, Bonaparte, que su carrera había concluido en la tarde obscura de Waterloo, como habían concluido las de todos los otros audaces de la historia, señaló con su índice, con el mismo índice con que señalaba el rumbo de la victoria a sus mariscales y a sus granaderos, al joven nazareno, entregado todavía a la tarea de quebrar cetros, de volcar tronos, de revolver escuelas y filosofías, de echar entre las astillas de todas las cátedras las tablas de todos los sistemas, y de enviar, con un gesto eternamente radiante de juventud y de osadía, sus bajeles hacia todas las playas y hacia todos los polos, sus banderas hacia todas las fronteras para repetir lo mismo todos los días, minuto a minuto, en medio de todas las crisis y de todas las tempestades y de las persecuciones más enconadas, levantadas contra él. Bonaparte había visto a los príncipes y reyes de Europa en las filas de su ejército, y para él no eran más que simples y humildes sargentos al lado de sus granaderos. Él, el carpintero, había hecho algo más, Alejandro y César, Aníbal y Carlomagno y aún el mismo Bonaparte y todos los maestros y todas las escuelas y todos los estadistas no habían venido a ser más que obscuros guarismos en el juego complicado de los acontecimientos y humildes, reclutas o abanderados del grande, del inmenso reino de Jesús. ¿Y cómo empezó este inmenso y único audaz de la historia? Con nada. No había hecho otra cosa que andar por las calles de Jerusalén y por los caminos de Judea. No tenía ni tuvo más herramientas que su palabra. Y a partir de ese momento se han conjurado contra él todos los riesgos de la vida, de la política, del pensamiento, de la palabra, de la guerra y de la historia. Y ha habido momentos en que se pierde en el oleaje de la tormenta y en que el riesgo de hundirse es, al parecer, seguro, inminente, inevitable. Y ha habido instantes en que sus enemigos piensan haberlo matado, juzgan que lo han enterrado y que ya no se levantará a intranquilizar reinos ni escuelas y que ha muerto en el desierto del olvido. Pero bien pronto se repite la historia. Y cuando los perseguidores del maestro han agotado la copa del odio y la han vaciado sobre todas las frentes y preguntan, como el retórico Libanio, bufón de Juliano el apóstata, ¿qué hace el carpintero? No falta quien dé la misma respuesta, hace un ataúd para sus perseguidores. Y hoy mismo, aquí, en medio del vértigo, olvidado del delirio de la persecución, y cuando se le creía muerto, sepultado, olvidado y derrotado, y las puntas de las bayonetas escarban trémulas de furor en la conciencia nacional, para desenterrar hasta sus despojos y repartirse sus vestiduras como lo hicieron los tahúres en la tarde obscura del Calvario. Se repite el espectáculo glorioso del Domingo de Ramos y, a despecho de los legionarios del César y de la rabia de los verdugos, pasa otra vez, por millonésima vez, siempre radiante de juventud y de osadía, sentado sobre su pollina, mientras de las grietas de todos los sepulcros, de los labios inmensamente abiertos de todas las bocas, de 14 millones de bocas, y de los 4 ángulos de nuestra patria se levanta más estruendoso que nunca el hosana del siglo, el hosana de estos momentos de guerra, el hosana que clavan todos los días en el puño de los perseguidores todos los perseguidos, y que es el viva Cristo Rey, que hace pocos días dijeron de rodillas 300 millones de católicos.